Hoy hablaremos sobre estudios de seguridad y defensa. El equipo está conformado por Bermúdez Yamilet, Calderón Emily, Morales Carlos, Patiño Carla, Pérez Valeria y Vázquez Laura. Literatura sobre el uso de la fuerza en México. El primer referente vinculado a protocolo del uso de la fuerza en México se remonta al 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en 1990, aunque en México existe la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza 2019. No hay mucha información sobre los protocolos que sigue la Guardia Nacional ni sobre su capacitación, especialmente en reacciones en situaciones de combate. La ley establece que el uso de la fuerza debe regirse en el principio de absoluta necesidad, donde se debe agotar otras alternativas antes de recurrir a la fuerza para proteger la vida, la integridad y los bienes jurídicamente protegidos, así como para mantener el orden y la paz pública. Los principios fundamentales establecidos en la Ley Nacional sobre el Uso de las Fuerzas en México, incluyendo legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas, se señala que hay críticas al actuar de la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad, especialmente en situaciones donde el uso de armas de fuego no está justificado, como en manifestaciones y confrontaciones. Se menciona también los estándares internacionales como los establecidos por la ACNUDH y el Comité Internacional de la Cruz Roja, que enfatizan la necesidad de limitar el uso de la fuerza y las armas de fuego a situaciones donde haya un riesgo inmediatamente para la vida. El documento de CICR 2015 establece que el uso de las fuerzas para garantizar el cumplimiento de la ley no debe ser desproporcionado, incluso cuando se trata de la captura de un sujeto que ha causado daño grave a la integridad física de otra persona y se está dando a la fuga. Los agentes del orden deben estar adecuadamente capacitados y seguir estrictamente las instrucciones sobre el uso de armas de fuego, independientemente de su jerarquía. Además, según al 2016, la responsabilidad del actuar de los agentes recae en sus superiores, quienes deben velar porque se respeten los derechos humanos y se cumplan por la ley en todo momento. Metodología para la identificación de enfrentamientos en México durante 2020. Con base en la información disponible y accesible por lo anterior, se construyó una base de datos que tenía como fin registrar el número de enfrentamientos entre agentes de fuerzas de seguridad federal y el número de personas opositoras detenidas y fallecidas como resultado de estos. Se siguió la metodología delineada por Silva Forné et 2012, para cuya operacionalización se consideraron los siguientes conceptos: enfrentamiento, personas opositoras heridas, personas opositoras muertas, personas civiles heridas accidentalmente y personas civiles muertas accidentalmente. En la tabla se puede observar la institución con más casos registrados durante el 2020, que fue la de GN, con un total de 41. De la misma forma va a la cabeza con la cifra más alta de elementos fallecidos, que fueron 6. Por otra parte, las instituciones del Estado mexicano en conjunto alcanzaron un saldo de 95 personas opositoras fallecidas y 85 opositoras detenidas. Por último, se destaca que en última posición se encuentra la CEMAR, con solo 2 enfrentamientos. En esta tabla presentan el número de enfrentamientos con un grado de desagregación por entidad y fuerza federal presente, así como por división de sexo genérica y edad mayor a los 18 años, en la que destaca que a pesar de casos que causaron una fuerte repercusión en los medios de comunicación, como se dio con los eventos de la presa La Boquilla en Chihuahua, la entidad federativa que más enfrentamientos registró para la GN en 2019 y 2020 fue Michoacán, con un total de 16 enfrentamientos del mismo modo. Dichos resultados se trasladaron al número de elementos fallecidos para la GN, como el total de opositores detenidos.
Muy por detrás de esta entidad se encuentra Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas, con 4 enfrentamientos cada uno. De los primeros estados destaca que son las entidades con el mayor número de mujeres opositoras mayores a 18 años detenidos, 6 para cada entidad. Mientras que respecto al número de fallecidos, en Tamaulipas es importante mencionar que tiene la tasa más alta de letalidad para opositores, aunque solo haya presentado un total de 4 enfrentamientos. En la tabla anterior se sugiere que el análisis debería centrarse en entidades específicas como Michoacán o Tamaulipas. Sin embargo, el objetivo principal de esta investigación es examinar si las acciones de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas respecto a la aplicación de protocolos de uso de la fuerza cumplen con lo establecido en la Ley Nacional de Uso de Fuerza del 2019 y el Protocolo Nacional de Uso de la Fuerza del 2021. Por lo tanto, se seleccionaron 3 casos de estudio que han recibido amplia cobertura mediática y que proporcionarán una base sólida de fuentes abiertas para analizar de manera exhaustiva y objetiva las acciones de las fuerzas federales. Basándose en lo anterior, se identificaron 3 posibles escenarios para estos casos. 1. El uso adecuado de la fuerza. Aquí se evalúa si los agentes actuarán de acuerdo con los protocolos establecidos y respetaron la legislación nacional y los derechos humanos durante un operativo, un enfrentamiento o una intervención ciudadana. 2. El uso excesivo de la fuerza. Se refiere a situaciones en las que los elementos de la Guardia Nacional, la Marina o el Ejército violaron los derechos humanos, la legislación nacional o los principios de uso de la fuerza durante sus operaciones. 3. Uso adecuado de la fuerza que se convierte en excesivo. En este escenario, inicialmente, los agentes actuaron conforme a la ley, pero debido a circunstancias particulares, cruzaron la línea de la legalidad y cometieron violaciones a la ley y a los derechos humanos. Antes de analizar los estudios del caso, se llevó a cabo una revisión breve de la literatura sobre el uso de la fuerza en México y los protocolos institucionales de la Guardia Nacional. Pasando al siguiente tema de controversias de la Ley Guardia Nacional respecto al uso de la fuerza, los protocolos y las directrices ya citados deben de ser contrapuestos a lo que establece el marco legal de la Guardia Nacional, y de esta manera discernir sobre el uso adecuado. En razón de lo que establece la Ley de la Guardia Nacional del año 2019 en su artículo 4, la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinado y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al momento de su creación, las operaciones de la Guardia Nacional no debían de estar como auxiliar a las de la Sedena o la SEMAR, por el carácter civil de la organización, y por tanto, estas no debían emplear el armamento del que disponen dichas instituciones armadas. De igual modo, cabe decir de la reforma para el Congreso de la República que ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador para realizarse en 2023 a fin de que la Guardia Nacional dependa exclusivamente de la Sedena. En el artículo 39, fracción tercera de la Ley de la Guardia Nacional, se dictamina que la instrucción de los agentes se dará por las instituciones de educación militar y naval, así como los centros de adiestramiento de las Fuerzas Armadas en los términos de los convenios de colaboración que para tal efecto suscriba el secretario con la Secretaría de la Defensa Nacional, y de que la Marina en lo relativo a la homologación de educación y capacitación. Esta fracción resulta relevante para el objeto de la presente investigación, dado que en la instrucción de los agentes sigue siendo de carácter militar y puede ser débil la formación en materia de protocolos de uso de la fuerza, labores de seguridad pública y de derechos humanos. Para cotejar esto, se revisó el primer informe de actividades de la Guardia Nacional de 2019, en el cual se encontró que el recurso inicial para los agentes está conformado por 31 unidades de aprendizaje. Por otra parte, al revisar los contenidos temáticos de las 31 unidades de aprendizaje, se identificó un total de 7 unidades vinculadas a formación en labores de seguridad pública y un total de 8 unidades relacionadas con temas de derechos humanos. Respecto a temas de protocolos o aplicación del uso de la fuerza, se considera que estos pueden ubicarse en las unidades de aprendizaje 23 y 26 en lo referente a uso de armas, instrumentos y mecanismos de control de personas. Por mencionar algunas unidades de aprendizaje como más relevantes serían la defensa policial y acondicionamiento físico, desarrollo humano policial, inteligencia policial, primeros auxilios, conducción de vehículos policiales, protección civil,
atención a víctimas del delito, perspectiva de género, cultura de la legalidad y las anteriores dos dichas, 23 y 26, primer expediente con capacitación para procesar el lugar de los hechos y uso de armas, instrucción y mecanismos de control de personas. Y por último seguían las de derechos humanos y estudio y prevención del feminicidio. Controversias en torno al actuar de la Guardia Nacional en los hechos. El análisis estadístico de los datos proporcionados abordan varias controversias en torno al actuar de la Guardia Nacional (GN) en México, centrándose en aspectos como composición, funciones, armamento y marco legal. Se presenta información sobre el origen de los agentes de la GN, sus funciones asignadas, el tipo de armamento utilizado y comparaciones con otras fuerzas policiales en distintos países. La información proporcionada revela una serie de discrepancias entre la presentación oficial de la GN como una institución de carácter civil y sus operaciones efectivas como la entidad militar. Se mencionan cifras que indican un alto porcentaje de agentes provenientes de las policías militares y navales, así como preocupaciones sobre la certificación de confianza y obtención de sueldos a través de una fuerza armada. Además, se discute el amplio espectro de funciones asignadas a la GN, que van más allá de la seguridad pública, incluyendo el área como la protección a víctimas, el combate al robo de combustible y la asistencia a la contingencia del COVID-19. En cuanto al armamento utilizado por la GN, se proporciona una lista detallada de las armas más comunes, así como las comparaciones con otras fuerzas policiales en otros países. Se destaca la preocupación sobre el tipo de armamento utilizado en escenarios urbanos y su adecuación a las tareas civiles, especialmente considerando las implicaciones para el respeto a los derechos humanos. Se concluye destacando la preocupación sobre el uso de fuerza por parte de las instituciones policiales con orientaciones militares, citando un ejemplo de otros países de la América Latina, donde se han documentado violaciones a los derechos humanos en el contexto de enfrentamientos. Resalta la importancia de aplicar los protocolos de uso de fuerza que respeten la ley, los derechos humanos en labores de seguridad pública. Casos de estudio sobre uso de la fuerza de la Guardia Nacional. En los casos objetos de estudio es el proceso de toma de decisiones y el punto crítico en que una acción se convierte en un uso excesivo de la fuerza, mientras que en otras la situación se mantiene conforme al derecho. Los tres casos que abordaremos son en Michoacán, donde se hace un uso legítimo de la fuerza, en Chihuahua, donde es un uso excesivo de la fuerza, y en Tamaulipas, donde el uso legítimo se torna en excesivo. Los casos de estudio sobre el uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional se presentan después de una revisión de los protocolos y las controversias relacionadas con la Ley Nacional de Uso de la Fuerza de 2019, así como el comportamiento de la Guardia Nacional. Estos casos se eligen debido a su amplia cobertura mediática y se analiza desde la perspectiva de la legalidad de las acciones de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, así como su conformidad con la ley. En el caso 1, el primer caso involucra un enfrentamiento en Aguililla, Michoacán, el 10 de enero del 2020, donde las autoridades logran detener a 6 sicarios y abatir a María Esquivel, alias La Catrina, jefa de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. La actuación de las autoridades se considera conforme a los principios internacionales sobre el uso de la fuerza, ya que se actuó de manera proporcional y se brindaron servicios médicos a La Catrina, aunque lamentablemente falleció. En el caso 1 fue un uso debido de la fuerza. Ningún artículo fue violentado y los militares, aquí fueron atacados a balazos y responden la agresión. Aquí se logra neutralizar la amenaza y esto fue en apego a los protocolos y recomendaciones del uso de la fuerza. La detención de individuos responsables, se logró el objetivo legítimo y el aseguramiento de armamento, atención médica a heridos y traslado de heridos y detenidos se actuó conforme a los derechos humanos. En el segundo caso es un enfrentamiento en Chihuahua durante el 2020. Que resulta en la muerte de una pareja en manos de agentes de la GN. Las investigaciones sugieren un posible uso de la fuerza excesiva por parte de los agentes, ya que no habría evidencia de que la pareja representara una amenaza armada.
Esto podría constituir una violación de la LNUF y los principios internacionales sobre el uso de la fuerza. El tercer caso implica un enfrentamiento en Tamaulipas en 2020 entre el ejército y miembros del Cártel del Noreste. Si bien el enfrentamiento inicial parece justificado, posteriormente surge evidencia de una posible ejecución extrajudicial por parte de los soldados, lo cual viola los principios internacionales sobre el uso de la fuerza y refleja la falta de disciplina y consenso dentro de las FFAA y la GN sobre los procedimientos adecuados para el uso de la fuerza. En conclusión a estos tres casos podemos ver que la capacitación no ha sido igual para todas las personas que trabajan en la Guardia Nacional y tampoco no todas las personas lo ponen en práctica. Gran cantidad de agentes de la Guardia Nacional no han pasado ni siquiera los exámenes de confianza. Aquí lo que se debería de implementar es que se debe de brindar una capacitación para disminuir la violación de los derechos humanos y así poder hacer unas mejores detenciones e intervenciones en los casos necesarios.